Dios bendiga, hermanos, amigos. Estamos aquí desde nuestro hogar en lo que es la cuarentena, en lo que se refiere en este mes que estamos en cuarentena por lo del coronavirus. Estamos agradecidos del Señor porque además de estar aquí en cuarentena, estamos en ayuno. Esta semana estamos ayunando y orando para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos cuide y también nos dé esos dones espirituales que tanto anhelamos, que la iglesia anhela. Bendecimos la iglesia de Benecer, bendecimos la iglesia universal en todo lo que es el globo terráqueo y bendecimos a todos los hermanos que están detrás de ahí de internet. En este día nos toca hablar sobre los dones espirituales, específicamente el don de discernimiento de espíritu. Y quiero comenzar a hablar basado en Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 4 en adelante, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vamos a orar y vamos a permitirle que el Señor nos dirija. Señor, en este día te damos muchas gracias que a pesar de las dificultades, Señor, que podamos tener, Señor, tú eres Dios y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y que tu palabra sea, Padre Celestial, ese evaluarte para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo ministra nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Este día quiero compartir la palabra del Señor basado en este versículo bíblico y como le hablaba anteriormente, quería hablarle sobre lo que es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es uno de los dones operacionales que están dentro de lo que le llaman dones de revelación. Dones de revelación. Este es un don del Espíritu Santo que es para edificación del cuerpo de Cristo. Todo don, tanto los dones de revelación, estos dones de revelación, como otros dones que tanto los pastores ya han hablado, son dones que son para edificar el cuerpo de Cristo. El Espíritu lo da según uno quiera. Él es el dueño y señor de la iglesia y Él los da conforme a su voluntad. Dice que este don lo da para detectar el mundo espiritual y conocer sus actividades. Implica una posición de la visión espiritual. La persona que tiene este don tiene una visión espiritual para revelar sobrenaturalmente los planes y propósitos del enemigo y sus fuerzas. Cada creyente, en cierta medida, tiene el don de discernimiento que va en aumento a medida que va adquiriendo madurez espiritual. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que una persona que ha alcanzado cierta madurez también ha adquirido discernimiento espiritual. O sea que a medida que va pasando los años, la persona va adquiriendo ese discernimiento que solamente el Espíritu Santo puede dar. Por medio de este don de revelación espiritual, el Espíritu Santo nos permite ver lo que es los espíritus celestiales, humanos e inmundos, los espíritus inmundos. Quisiera definir lo que es discernir, que viene de la palabra griega diaquirono, que quiere decir separar, apartar, distinguir y analizar. En el caso de separar, por ejemplo, en la Biblia habla de el separar de lo que es el trigo y la cizaña, que solamente es el Señor que le permite separar entre lo que es el trigo y la cizaña. Y saber entre lo que es lo bueno y lo malo, entre que es
el que está en Dios y el que no está. Es el espíritu, el discernimiento de espíritu. También, por ejemplo, el distinguir entre lo que es bueno y lo malo. Por ejemplo, en el caso secular, en el caso de nuestra vida diaria, un joyero sabe distinguir entre lo que es un buen oro y lo que no es, entre lo que es un oro verdadero y lo que es un falso. El don discernimiento distingue entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la palabra del hombre o la palabra del enemigo. El cristiano que tiene el don de discernimiento sabe distinguir entre lo que es lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre saber escuchar la voz de Dios y saber escuchar la voz del enemigo. Sabrá distinguir entre una cosa y la otra. Por ejemplo, dice la Biblia que las ovejas del Señor escuchan la voz del pastor, el pastor de los pastores, que es nuestro Señor. Y la oveja sabe distinguir entre lo que es la voz de Dios y la que no es la voz de su pastor. Hay tres fuentes espirituales para discernir. Una primera fuente es la palabra, la voz de Dios. O sea, podemos discernir, escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Otra, el espíritu humano, ¿verdad? El espíritu humano. Y el otro es los espíritus del enemigo. Claro, nosotros como cristianos tenemos que saber escuchar la voz del Señor. Pero ¿qué características podemos ver en el don de discernimiento? Por medio de este don podemos ver las maquinaciones del enemigo, cómo es que trabaja el enemigo, cómo es que se mueve el enemigo. Pues vemos, por ejemplo, en el capítulo, Mateo capítulo 5, vemos el caso del Señor Jesucristo cuando supo y escuchó saber cuál es la voz del enemigo, ¿verdad? Y en este caso el Señor fue tentado, pero el Señor no cayó en ninguna de las tentaciones. Él supo distinguir cuáles son las maquinaciones del enemigo. En otro caso, por ejemplo, saber cómo es el movimiento del enemigo, cómo se mueve el enemigo. Recuerdo la historia de Eliseo y los sirios, cuando fueron sitiados por los sirios. ¿Qué pasa? Dice la Biblia que todo lo que los sirios lo hacían, aún el rey hacía en su cámara más secreta esos secretos. Dice que la Biblia que el profeta Eliseo lo sabía, pero ¿quién se lo descubriría? No se lo descubría una bolita mágica, sino se lo revelaba Dios a través del discernimiento de espíritu y sabía distinguir entre lo que era lo de Dios y lo que no era de Dios. Entonces él sabía cómo eran las maquinaciones, cómo se movía el enemigo y pudo revelar esto al pueblo de Dios, a Israel, y así poder vencer a este pueblo de los sirios. Podemos ver también el caso de Pedro, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, que dice la Biblia que ellos vendieron una heredad, y esa heredad que fue vendida, esta gente lo que hicieron fue que sustrajeron parte de esa heredad y no declararon esa parte. Entonces mintieron al Espíritu Santo y Pedro, el Espíritu Santo les reveló esta situación y dice la Biblia que por esta causa de mentir al Espíritu Santo, esta gente murieron. Y dice que esto produjo gran temor al pueblo. O sea que el don de discernimiento, cuando se aplica en beneficio, en favor del pueblo de Dios, como debe ser y como es, ¿verdad? Que dado por el Espíritu Santo, trae temor al pueblo, trae beneficio. ¿Cómo puedo yo desarrollar el don de discernimiento de espíritu? Por ejemplo, en las misiones, un misionero puede saber cómo se maneja en ciertas áreas, en un lugar donde, por ejemplo, hay más entidades demoníacas o más oposición. El misionero, si tiene este don, podrá discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, saber discernir cómo se maneja el enemigo, cómo es la estrategia del enemigo, y entonces poder aplicar esto. Vemos el caso que hay muchos misioneros que por revelación de Dios le muestra
ciertas situaciones, lo que está viviendo en ese momento la gente, y eso es lo que ha producido que Dios, el pueblo de Dios tenga temor, y eso ha producido también cómo es la estrategia de trabajo. No es lo mismo cuando una ciudad está gobernada por un ente espirituales de maldad y son revelados estos entes espirituales de maldad. Dios le muestra al pueblo cómo debe de trabajar, y esto le ayuda a cómo manifestar su gloria. Nos ayuda a tomar autoridad sobre esta tierra, porque si sabemos cómo se maneja el enemigo y tenemos la estrategia, entonces tomar esta tierra como posición. Como el caso de cuando fueron los espías, Josué y Caleb. En el caso de Josué y Caleb sabían, son grandes, son gigantes, pero sabemos que tenemos un Dios más poderoso que puede dirigirnos. Amén. También en el campo también de la consejería nos ayuda el don de discernimiento. Por ejemplo, en la consejería personal, como también en lo que es la liberación y en la sanidad interior. O sea que también el don de discernimiento podemos desarrollarlo en estos ministerios, en el pastoral, por ejemplo. Podemos ver que un pastor necesita discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque sabrá si una iglesia está, quién es el lobo en vestido de oveja, ¿verdad? Y quién es oveja y quién es cabra también. Entonces, a través de el don de discernimiento, el ministerio pastoral se enriquece sabiendo cómo se maneja y cómo el enemigo se manifiesta. ¿Cómo se obtiene este don? Bueno, yo lo tengo, primero tengo que anhelarlo. Dice la Biblia, anhelar los dones del Espíritu. Tengo que anhelarlo, tengo que quererlo, anhelarlo. Y también obtenerlo. ¿Cómo lo tengo? A través del Espíritu Santo, pidiéndoselo. Yo se lo pido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Él es dadivoso, Él no tiene medida, Él lo da abundantemente y sin reproche. Pues hasta aquí mi oportunidad. Damos gracias al Señor, estamos siempre pendientes, estamos siempre en comunicación. Los pastores estamos siempre en comunicación para saber el estado de la iglesia. Los hermanos que están ahí detrás de cámara, los bendecimos en el nombre del Señor, tanto en el caso mío y personal como también de mi esposa María. Agradecemos al Señor por vuestras oraciones, y Dios bendiga a la iglesia. Bendiciones, hermanos. Cuídense y nos veremos pronto. Estamos anhelando estar reunidos, pero en este tiempo que la sangre del Cordero esté en tu puerta, la sangre del Cordero esté en tu corazón, para que Cristo nos dé aliento y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.